vamos a ir hablando ya del trabajo final, que va a ser la presentación de unos pósters que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Para que ya vayan teniendo algunas ideas y directrices generales respecto a esto. Así que pues ya está la licenciada Jennifer de León con nosotros, ¿verdad? Como les decía, nutricionista de la Unidad de Atención Integral, específicamente en el área pediátrica, quien tiene vasta experiencia. Licenciada Jennifer, le damos bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a colaborar con nosotros y por estar el día de hoy acá. Le damos el tiempo a usted, licenciada Jennifer. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, durante más de 6 años he estado en el área de pediatría. Y aquí hay dos conceptos bien importantes, tanto el expuesto como ya el niño infectado, porque vemos ambas cortes. La evaluación del estado nutricional del paciente pediátrico pues es bien importante y conlleva varios conceptos y varias medidas, como por ejemplo son los indicadores antropométricos, nuestros indicadores bioquímicos, nuestros indicadores clínicos y dietéticos. Toda esta evaluación hace que podamos ver al paciente de una forma más integral. Vamos a ver. Dentro de la evaluación antropométrica, o sea, todas las citas el paciente se pesa, se mide o se talla, se le toma la circunferencia cefálica, la circunferencia de abdomen y circunferencia media de brazo. ¿Para qué nos sirven estos indicadores? Bueno, peso y longitud para ver si el niño presenta un adecuado crecimiento, igual la circunferencia cefálica, mientras que la circunferencia abdominal nos sirve para ver depósitos de grasa, dónde es que está acumulando mayor grasa el paciente, y la circunferencia media de brazo nos permite evaluar cómo está la masa muscular del paciente. Entonces, esto se ve en todas las evaluaciones, o sea, los pacientes llegan cada 3 meses a la clínica, entonces cada 3 meses se hacen las mismas evaluaciones. ¿Y cuáles son los indicadores? Es peso para la longitud, peso para talla o índice de masa corporal para la talla, longitud para edad o talla para la edad, y longitud para edad me dice cómo va el crecimiento lineal del niño. Peso para longitud es cómo va el peso para la estatura y ver el estado nutricional actual del paciente. La circunferencia cefálica para la edad nos permite medir cómo es su desarrollo, y el porcentaje de CMB, que es circunferencia media de brazo, nos permite ver la masa muscular del paciente en contrarreferencia a la población de la edad del paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros puntos de corte? Miren, como país, utilizamos por ejemplo, para peso, longitud, peso, talla o índice de masa corporal para la edad, me da de -2 a 2 desviaciones estándares normal. De menor a -2 desviaciones estándares es una desnutrición moderada y menor a -3 es una desnutrición severa. Ok, y a partir de 2 desviaciones estándares sobrepeso y a partir de 3 desviaciones estándares obesidad. Pero aquí en la clínica no lo manejamos así. ¿Por qué? Porque necesitamos poder intervenir antes de que haya algo más severo. Entonces, por ejemplo, nosotras usamos de -1 de 0 a -1 como un estado nutricional de desnutrición leve. ¿Por qué? Porque si dejamos progresar este tipo de bajo peso, por catalogarlo de alguna manera, va a ser mucho más difícil recuperar al paciente después. Igual de 1 a 1.99 lo catalogamos nosotras como sobrepeso y a partir de +2 obesidad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque igual vamos a ir viendo que a lo largo de esta presentación los pacientes presentan mucho riesgo de presentar dislipidemias, entonces preferimos contrarrestar en un indicador más bajo a tenerlos que bajar de un indicador que está mucho más alto y que está mucho más comprometido su estado nutricional, ¿verdad? Entonces, nosotras lo manejamos así, nosotras sí incluimos como desnutrición leve para poder hacer el approach, igual sobrepeso antes del indicador real para poder hacer una intervención mucho más anticipada. Y para el retardo de crecimiento,
que se mide a través de la talla o longitud para edad. De +2 a -2 es un estado nutricional normal, de menor a -2 un retardo leve y menor a -3 es un retardo severo. Aquí también usamos de -1 a -1.99 como un retardo leve, porque sí se ha visto que la mayoría de nuestra población se queda pequeña a comparación de la corte de su edad. Bueno, aquí vemos como por edad qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que evaluamos. Por ejemplo, en menores de 2 años, evaluamos peso para longitud, longitud para edad, circunferencia cefálica para edad y circunferencia de SMB. A partir de los 2 años, ya pasamos a peso talla. Aquí hay un paréntesis. Hay niños que tienen cierto grado de discapacidad, cierto grado de retraso, en donde a los 2 años todavía no se pueden parar. Ahí seguimos usando la longitud. Y si estos niños pues continúan creciendo y siguen sin poder estar en biopestación, o sea, paradas, se les toma medidas para poder calcular una talla estimada. Bueno, iniciamos de 2 a 5, si es peso talla, talla edad y circunferencia SMB. Y a partir de los 5, índice de masa corporal para la edad, talla para edad, porcentaje de SMB. Y aquí ya empezamos a ver circunferencia abdominal. ¿Por qué lo hacemos así? Sabemos que los menores de 2 años, usualmente o la mayoría son niños expuestos. Entonces, no hay tanta acumulación de grasa en referencia a su corte. Y de 2 a 5, la mayoría son serorevertores. Sí, si vemos que hay una circunferencia abdominal pues predominantemente grande, siempre se hacen sus medidas. Pero usualmente empezamos con los mayores de 5 años a tomar la circunferencia abdominal. Ok, dentro de la evaluación bioquímica, hacemos los siguientes laboratorios cada 6 meses. Esto es lo ideal, pero hay unidades de atención que no cuentan con los recursos para poder hacer esto de forma semestral. Pero lo ideal es poder realizar carga viral, CD4, hematología completa y una química que me permita conocer glucosa prepandral, perfil lipídico, pruebas de función hepática y función renal y enzimas pancreáticas. Entonces, esto es lo ideal. O sea, pero sabemos que en nuestro contexto no todas las clínicas de atención presentan la posibilidad de poder realizar todas estas pruebas. Y con el paciente expuesto son sus pruebas virológicas, la hematología completa y su química completa. Igual las pruebas virológicas creo que les van a explicar que se hacen cada cierto tiempo. Y la hematología y la química sí es cada 6 meses. Ahora vamos a empezar ya a nuestro primer grupo etario, que son aquellos lactantes de 0 a 12 meses. Fórmula infantil versus lactancia. Sí, sabemos que la lactancia materna es la mejor fuente de alimentación infantil. Sin embargo, en madres con VIH o VIH avanzado, el virus se puede transmitir durante la lactancia, por lo que no se aconseja su uso en población infantil. Con el máximo de reducir este riesgo, el gobierno decidió hacer uso de sucedáneos de la lactancia materna acompañada con la consejería nutricional adecuada. Se les da durante todo el embarazo la educación para que ellas utilicen fórmula. Y les explicamos las ventajas de la fórmula, en este caso sobre la lactancia, que es evitar la transmisión vertical del virus. Y en los años que hemos tenido, creo que solo una mamá quiso dar lactancia. El resto sí dio alimentación con fórmula. Y aparte nosotros les apoyamos de forma mensual con el sucedáneo de la lactancia. Ok. La probabilidad acumulada de transmisión de la lactancia quiere decir que mientras más tiempo demos lactancia, mayor probabilidad tenemos de infectar al niño, ¿verdad? Entonces, si solo damos 3 meses lactancia, tenemos 1.6,
si damos 6 meses lactancia, tenemos una probabilidad del 4.2%, si damos 12 meses lactancia, una probabilidad del 7%, y si damos 18 meses, son 9.3%, y acumulativa por más de 2 años llevamos hasta el 30-45% de probabilidad de transmitir el virus a través de la lactancia. Y yo no sé si se dan cuenta, aquí dice lactancia exclusiva. No estamos hablando de la lactancia mixta. La lactancia mixta tiene mucha más probabilidad de transmisión del virus a través de la leche, porque estamos dando fórmula y a la vez lactancia, y la fórmula puede crear microlaceraciones a nivel de tracto gastrointestinal, y esto hace que haya una vía de entrada mucho más fácil para el virus. Entonces, lo que se recomienda en las mamis que quieran usar lactancia, porque no es lo que recomendamos como país, es de 0 a 6 meses, lactancia materna exclusiva. ¿A qué se refiere esto? Solamente pecho. No fórmula, no agüita pura, no agüita de cebada, no agüita de arroz. O sea, solamente lactancia durante los 6 primeros meses, y al momento de introducir alimentación complementaria se tiene que cortar la lactancia. Entonces, esos son los tipos de tópicos que tenemos que tratar con este tipo de pacientes. Ahora vamos a ver. Para que podamos decir que alguien cumple con los criterios para poder usar sus años de la lactancia materna, se crearon los criterios AFAS. ¿Qué son AFAS? Es aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. Estos criterios se tienen que cumplir para yo poder decir que, para poder brindarle las condiciones necesarias a la madre y al paciente para poder usar sus años de lactancia materna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aceptable a veces en la comunidad donde ellas viven no está bien visto. ¿Por qué le vas a dar fórmula si le puedes dar pecho? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos esquemas. Entonces, sí es bien importante la educación que se le tiene que dar a la mamá durante el embarazo, para que ellas vean que la mejor opción que tienen es el uso de fórmula. ¿Cuáles son los criterios AFAS? Primero, es aceptable, que no debe haber una barrera cultural, ni social, ni estigma o discriminación a la hora de brindar fórmula. Ahí sí se nos ha hecho un poco complicado. Hemos tenido mamás que sí, los primeros días dan pecho y ya después se lo quitan, pero para que la familia diga, ay, pobrecita, es que no le salió leche. Pero al final, pues es un gran riesgo para la salud del bebé. Otra cosa es que tienen que tener, factible, ¿verdad? Que tienen que tener tanto el tiempo, el conocimiento, habilidades para preparar la fórmula y alimentar al bebé. Nosotras durante todo el embarazo vamos reforzando este tipo de conocimientos para que ellas al final de los 9 meses tengan un adecuado conocimiento de cómo se preparan las fórmulas, de las medidas de higiene, etcétera, etcétera. Y con las mamis que resuelven en emergencia, se les llega a dar el plan educacional sobre esto antes de poder egresar del hospital, para que ellas se vayan con el conocimiento por lo menos básico. Ahora, asequible. ¿Será que pueden comprar la fórmula? ¿Tienen los utensilios necesarios para poderlo comprar? Es como esa forma de que si lo puedo comprar. Como les digo, nosotras tenemos un programa de apoyo. Les damos cierta cantidad de latas mensuales, pero el resto lo tienen que comprar ellos. Y es la leche adicionada a los gastos de un bebé. Entonces, a veces se hace un poco difícil y complicado, pero aquí es de mucha educación. Sostenible, se debe garantizar el suministro de fórmula por el tiempo necesario. En nuestro caso es 1 año. Y debe ser segura, que es la preparación correcta, higiénica y administrar cantidades nutricionalmente adecuadas. Ahora, esto era lo que les explicaba el programa de apoyo fórmulas. Estas nos las entrega el Programa Nacional de Salud. En promedio por año tenemos 80 mamás beneficiadas. Durante 1 año se les da la fórmula. Se les da etapa 1 y etapa 2. Entonces, la entrega es más o menos de 6 a 8 latas por mes. Y en cada entrega reforzamos preparación, higiene, seguimiento del equipo multidisciplinario de pediatría. Por ejemplo, si estamos
muy complementadas, nutrición de pediatría con de adultos, a la hora de ver si el paciente realmente está llegando a consulta. Porque si no llega a consulta y solo quiere ir a traer la leche, no está bien. Entonces, sí hemos tenido un par de mamás que solo van por leche y no llevan al niño a consulta. Y una de las condiciones para poder entregar la leche, la fórmula, es que lleven su seguimiento pediátrico, y también a veces se les da apoyo parcial, por ejemplo, cuáles son sus opciones de compra, cómo lo pueden preparar, qué marcas pueden dar, porque nosotros usamos la fórmula que el gobierno nos dé, o sea, la que está en contrato abierto, esa es la que nos dan. Y a veces nos han dado diferentes marcas, por ejemplo, para etapa 1 tenemos una marca, para etapa 2 tenemos otra marca. Entonces, sí es mucho plan educacional que se le tiene que dar a los pacientes. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en un menor de 6 meses? ¿Qué nombre de la fórmula le está dando? Porque así es como, ay, señor, mire, yo le estoy dando una María que tiene un 1. ¿Y cómo se llama? Se llama nido. Entonces sabemos que el anido pues no es una fórmula para un lactante, ¿verdad? Evaluamos el número de tomas en 24 horas, cuántas onzas se toma por toma, cuántas kilocalorías le da esa toma, el consumo de proteína, cuánto es, vemos por gramos de proteína por kilo de peso por día, cómo está preparando la fórmula, eso es muy, muy importante, y vemos otros aspectos como por ejemplo de higiene, y muchas cosas, ¿verdad? Pero esto es como lo básico en los menores de 6 meses, tanto expuestos como positivos, porque antes de los 6 meses no deberían de dar ningún tipo de alimentación. Entonces, y también dentro de los otros sí es muy importante recalcar el uso de agüitas. Aquí en Guatemala sí todavía está estreñido, dale agüita de ciruela, está con cólico, dale agüita de anís. Entonces, este tipo de cosas, otra, fijo, la leche es muy caliente, entonces dale agua. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir investigando con las mamás para evitar que se siga dando este tipo de malos hábitos en cuanto a los niños, ¿verdad? Y, ok, de esta forma, es la higiene y preparación de la fórmula, sí, y más ahora con la pandemia, el lavado de manos es bien importante con agua y con jabón antes de preparar la fórmula. Sí se lava y se enjuaga los recipientes y utensilios y luego se ponen a hervir, eso también hacemos mucho énfasis. Mínimo 5 minutos de uso, y que el agua siempre sea hervida. Como no conocemos la calidad del agua que tienen nuestros pacientes, entonces la recomendación de agua hervida es siempre. Vamos a hervir agua potable durante un mínimo de 5 minutos. Nosotras pedimos que desde que empieza a sacar burbujitas sean 10. Y vamos a dejar enfriar hasta que el agua quede tibia. Se vierte en los recipientes esterilizados la cantidad de agua. Se usa la cucharilla medidora que viene en cada caja y se añade al ras, o sea, no en montañitas, sino que al ras. Y, ok, aquí dice que es una medida por una onza de agua, no en todos los casos. Hay fórmulas que vienen con un tapón grande, y el tapón grande es un tapón para 2 onzas de agua. Esto también es parte de la educación, porque a veces les regalan fórmulas que tienen tapón grande y entonces no saben qué hacer. Entonces sí, se les explica que es un tapón para cada 2 onzas de agua. Actualmente en la clínica damos este tipo de fórmulas, que es un tapón grande para 2 onzas de agua, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Entonces sí es mucha educación y la dilución correcta de la fórmula, porque por ejemplo, una etapa 1 de una marca NAM, por decirles algo, es un tapón por onza. Y si ellas no compran la que nosotros le damos y compran la NAM, entonces se puede confundir. Entonces sí es bien importante recalcar que si usted va a comprar otra fórmula que no tenga el mismo tapón, utiliza el tapón de la cajita en la que viene. Y si es tapón pequeño, es un tapón por onza. Si es tapón grande, son 2 tapones, es un tapón por 2 onzas de agua. Por último, se tapa el recipiente, se agita y se mezcla. Otra cosa, aquí es muy importante hacer hincapié de que no se pasa por un colador, que no se remueve con la cuchara, porque todo este tipo de prácticas las
hacen. Entonces sí es bien importante que indicar que solo con la fuerza de la mano al momento de agitar es más que suficiente. Ok, a los 6 meses ya empezamos a dar de alimentación. Vamos a incluir verduras, frutas, cereales y carnes, sí, carnes a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque las nuevas guías dicen que el consumo de hierro y zinc en este grupo etario es muy bajo. Entonces se recomienda empezar a dar alimentos de origen animal a partir de los 6 meses. Aquí la consistencia, seguimos usando puré o papillas, aunque hay nuevos métodos como Baby Led Weaning o Bliss, pero en la clínica actualmente seguimos usando puré o papillas, que es como lo es nacionalmente aceptable. Y vamos a dar de 2 a 3 tiempos de comida para los 6 meses. A los 7 meses ya incluimos las leguminosas. La leguminosa más famosa es el frijol. Entonces, sí podemos dar frijol a partir de los 7, pero no el caldito. Entonces, esa es otra cosa. Todo tiene que ser en la comida, no el caldito. Aquí en Guatemala hacemos mucho caldos y entonces le dan al bebé el caldo. Y eso nutricionalmente no es adecuado, no llena sus requerimientos. Entonces, sí se les hace mucho hincapié desde el principio que no calditos, no sopas, porque todo eso nutricionalmente pues no es adecuado. Entonces el frijol sí se puede dar colado, molido, pero no el caldito. Aquí la consistencia ya no es tan fino como a los 6 meses, sino que ya pasa a ser como picadito, alimentos machacados con un poco de consistencia más gruesa. Y nos vamos a asegurar de que sean 3 tiempos de comida por día. Y a partir de los 8 meses ya incluimos huevo. Antes se hacía la recomendación que primero empezáramos con la yema y después nos quedáramos con la clara, pero ahora no. Ahora la recomendación es, a partir de los 8 podemos empezar a dar huevo completo. Aquí con el huevo, el único paréntesis que sí hacemos es que no huevo tibio y no huevo estrellado con la yema blanda. ¿Por qué? Porque acarrea el riesgo de salmonelosis. Entonces, no recomendamos ni huevo tibio y que todas las preparaciones estén bien cocidas. A partir de aquí, ya podemos dar pescado, solo teniendo cuidado con las espinas. Ya podemos dar crema, yogur, leche entera hasta el año. De aquí, pues sí, ya la consistencia son picaditos finitos y en trocitos para que el bebé pueda comer los alimentos con los dedos y de 3 a 4 tiempos de comida por día. A partir del año ya podemos dar leche entera, atoles, frutas cítricas y el niño debe comer todos los alimentos que coma la familia. Eso sí, primero se come y ya luego se toma la leche o el atol. Aquí con el atol voy a hacer un paréntesis. Aquí en Guatemala usamos incaparina. La incaparina es un alimento que está fortificado, es una mezcla vegetal. Idealmente les pedimos que por favor esperemos al año para introducirla, pero a veces la situación económica del paciente no lo permite y ponemos como límite a partir de los 10 meses. No es lo ideal, no, pero es una forma de poder alimentar al paciente y que los papás incurran en menos gastos, ¿verdad? Ok, aquí ya vamos a empezar a ver de atención en el niño adolescente e infectado. Y, bueno, el tratamiento nutricional del paciente con VIH, si la atención integral es bien importante, esto es para prevenir como tal y ya el tratamiento de trastornos nutricionales, ya sea consecuencia de una infección, enfermedades asociadas o incluso al mismo tratamiento. Okay. Dentro de la evaluación clínica, ¿qué es lo que tenemos que revisar? O sea, vamos a tener que revisar todos los signos físicos de desnutrición y falta de micronutrientes. Vamos a evaluar si hay edema o alteraciones en la piel, pelo, boca, ojos, con tal de tener una detección temprana de aquellos pacientes que estén en riesgo nutricional. En la evaluación dietética, ¿qué preguntamos? Preguntamos primero el recordatorio de 24 horas el día anterior a la cita, ¿qué fue lo que comió? Esto nos da como un panorama del patrón alimenticio que tiene.
Frecuencia de consumo, preguntamos por grupos alimentarios cada cuánto se consumen entre semana. Antecedentes de alimentación, por ejemplo, si es alérgico a algo, si no le gusta tal cosa. Acceso, eso es bien importante a los diferentes grupos alimenticios. ¿Por qué? Porque no todas las personas viven como en el centro, ¿verdad? Del municipio, sino que hay gente que vive como muy retirado y entonces el señor que vende verduras y frutas solo pasa una vez a la semana. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Sintomatología asociada, si el niño no está enfermo en los últimos meses, y reforzar la higiene, eso es muy, muy importante. ¿Qué condiciones vamos a tomar en cuenta para manejo de estado nutricional? Primero, vamos a ver si hay enfermedades o condiciones clínicas inmunológicas, como por ejemplo que esté asintomático, que tenga síntomas pero con poca ganancia de peso, que esté desnutrido, que tenga desgaste o que tenga un fallo virológico, una resistencia a RBs. Y dentro de la presencia de síntomas o patologías asociados al aumento de requerimientos, es por ejemplo anorexia, diarrea, mala absorción, enteropatía por... enteropatía por VIH, efecto de las infecciones oportunistas y depresión de masa muscular o hipermetabolismo. ¿Cuáles son nuestros efectos a largo plazo? Por ejemplo, es lipodistrofia, dislipidemia, resistencia a la insulina y osteopenia. Entonces, aquí es como el conjunto de evaluar todo. Si está sintomático, si asintomático pero con poca ganancia de peso, o sintomático o ya con una desnutrición, o si es un paciente nuevo con síndrome de desgaste. O sea, sí tenemos que ir viendo como que todas las condiciones que nos puedan aumentar los requerimientos nutricionales del paciente. Y como ya se los mencioné al principio, los medicamentos a largo plazo también tienen secuelas, y recuérdense que ellos empiezan a tomar antirretrovirales en unas edades muy tempranas, entonces los efectos se van viendo de forma muy marcada. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del manejo nutricional? Primero es promover un estado nutricional óptimo desde el momento que se diagnostica la enfermedad. Lo segundo es promover un aporte adecuado de energía, proteínas y micronutrientes. Frenar la pérdida progresiva de peso, así como de masa muscular que puede ser provocada por la infección. Vigilar cambios de composición corporal y alteraciones metabólicas. Brindar educación nutricional a padres y a cuidadores sobre las necesidades de alimentación y nutrición del niño. Y promover el estilo de vida saludable y adopción de hábitos alimenticios saludables. Estos son nuestros objetivos como parte del área de nutrición. Ok, ahora, este es un ejemplo de cómo vamos a medir, cómo vamos a realizar, nuestros planes nutricionales. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que valoramos? Por ejemplo, si ha perdido peso involuntario en los últimos 3 meses, si tiene tos por más de 21 días, si tiene tratamiento de tuberculosis, si ha tenido diarrea por más de 14 días. Lo que les explicaba de la historia dietética es recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, para darme como un amplio panorama de cómo es el tipo de alimentación en la familia y sobre todo en nuestro paciente, e historial social, porque de alguna u otra forma afecta, ¿verdad? Tenemos también la exploración física, vamos a buscar síntomas y síndromes de desgaste, pérdida de músculo, signo de pie, vamos a observar si hay edema, vamos a hacer siempre peso y talla y vamos a analizar cómo va creciendo el niño más sus exámenes complementarios. Si vemos que el riesgo es bajo y el niño está creciendo apropiadamente, hacemos nuestro plan nutricional. O sea, es el VIH más asintomáticos, es el 10% más de energía. O sea, solo el hecho de uno tener VIH, por lo menos en pediatría, aumenta 10% el requerimiento energético. Aquí es soporte nutricional, seguimiento y monitoreo. Aquí sí, nada más. ¿Qué pasa si el paciente está en un riesgo medio? Que, por ejemplo, tenga una pobre ganancia de peso, o aquí dice un peso para edad, pero nosotros usamos peso para talla, o IMC para talla. IMC para edad, perdón. Menor a -2 de decisiones estándar, o con una pérdida de peso confirmada de mayor al 5% de la última visita, o que
siga estancado en la curva de crecimiento, entonces ya nuestro plan, hacemos un plan B. Aquí hay una pérdida de peso, entonces al requerimiento que tienen los niños por la edad, le vamos a sumar el 20 o el 30%. Siempre su soporte nutricional y su seguimiento y monitoreo de forma continua. Y el riesgo alto, ya estamos hablando de una desnutrición severa o, por ejemplo, que tenga síndromes de desgaste severo y que la línea de crecimiento esté descendente. O sea, no es que se haya quedado estancado, sino que empiece a descender. Si estamos en una fase SIDA con pérdida de peso, del 50 al 100% más de la energía de lo normal, de lo estándar para su edad. Igual si VIH con ARVs, 50 más, del 50 al 100% de energía adicional, siempre el soporte nutricional y seguimiento y monitoreo, y aquí sí es de estar de forma constante en vigilar al paciente. Ok, ahora lo vamos a pasar a calorías, para que me entiendan un poco más. Por ejemplo, de 6 a 11 meses, la cantidad de calorías que necesita un niño son 690. Pero si es un paciente que está completamente asintomático, pero solo el hecho de tener VIH le va a subir a 760 kilocalorías al día lo que necesita. Eso estamos hablando de las recomendaciones así como básicas, ¿verdad? Aquí, manejo nutricional B, infectados con poca ganancia de peso y otros síntomas. Aquí le sumé yo el 20% de energía. Recuérdense que era del 20 al 30. Entonces, podría ser un poco más amplio todavía. Por lo menos son 830 kilocalorías. Y así vamos viendo con respecto a las diferentes edades. Y de 6 meses a 5 años, vamos a dar de 150 a 220 kilocalorías por kilo. Esto nos aporta el 50 o el 100% de energía extra en pacientes infectados severamente desnutridos o en un paciente que tenga alguna infección oportunista. Aquí ya de 6 a 9 años ya cambia un poco. Lo normal son 1.650 kilocalorías, luego 1.815, 1.980 para el manejo B, y el manejo C son de 75 a 100 kilocalorías por kilo. De 10 a 14 años, si miran, es como muy estándar, pero para el manejo nutricional de paciente C es de 60 a 90 kilocalorías por kilo, y a partir de los 15 sí ya se hace la diferenciación entre género masculino y femenino, y el manejo nutricional C, que es como muy severo, es 50 kilocalorías por kilo para evitar una pérdida de masa muscular en el paciente y promover la recuperación del estado nutricional. Ahora, dentro de los requerimientos de proteínas y grasas es la misma de acuerdo a los niños no infectados para la edad. O sea, aquí no cambiamos. A veces sí necesita un poco de proteína un poco más elevada, pero por la pérdida de masa muscular, pero eso es de individualizar a cada paciente. Dentro de los micronutrientes se promueve una alimentación saludable, sin embargo, la ingesta de micronutrientes por la dieta puede ser insuficiente para corregir las deficiencias, por lo que se aconseja el uso de suplementos multivitamínicos y con minerales de forma intermitente, en especial con pacientes con una dieta deficitaria en periodos de riesgo. Entonces, sí, multivitamínico. Bueno, lo primero que sí hacemos es que no se les da vitaminas hasta que tengan bien consolidado el tratamiento de VIH. Por ejemplo, si el paciente está en fallo, si el paciente no tiene una adecuada adherencia, se valora dejarle este tipo de suplementos. ¿Por qué? Porque a veces por tomar este tipo de suplementos no se toman el medicamento. Entonces, lo que más nos importa es que la condición virológica del paciente esté bien. Ahora, ok. Estas son las recomendaciones nutricionales generales para niños de 3 a 12 años. Por ejemplo, el lácteo son 3 porciones por día. De carne y de pescado debería ser por lo menos una. Huevo podría incluirse aquí. Verduras por lo menos de 2 a 3 porciones. Frutas son 2 porciones. Pan, cereales, papa, tortilla son de 2 a 3 porciones. Aquí sí promovemos una dieta balanceada, equilibrada. Siempre énfasis en la higiene, en la importancia de la actividad física, en evitar el consumo de grasas saturadas, excesos de azúcar
Y recomendar alimentos ricos en calcio porque están en un periodo de crecimiento importante y promover por lo menos 5 tiempos de comida por día. Ahora, las recomendaciones para adolescentes. La intervención nutricional en el adolescente tiene que ser personalizada y atendiendo a las necesidades de cada paciente. Pero las pautas generales son estas. Primero, promover dieta balanceada, equilibrada, aprovechamiento de recursos. Entonces es bien importante porque, por ejemplo, se van a comprar una gaseosa en lugar de comprarse una fruta. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que ir promoviendo. Buscamos también el consumo de alimentos ricos en fibra, como arroz, pan, frutas con cáscara, verdura. Aquí sí, la importancia de realizar ejercicio, tanto cardiovascular y resistencia. ¿Por qué? Porque aquí ya se empiezan a ver los cambios de composición corporal. Entonces es muy importante que desde pequeños intentemos incluir la actividad física. Ahora, también nos tenemos que asegurar el consumo de alimentos ricos en hierro, en calcio, en ácido fólico, evitar el consumo de grasa saturada, de alimentos ricos en azúcar, preparaciones fritas, envueltas al vapor, empanizadas, también tratarlas de evitar. Aquí sí vamos a promover preparaciones cocidas, asadas al vapor, horneadas, opciones de grasas saludables, sí, y que moderemos el consumo de aumento de cereales y moderemos el consumo de azúcar y sal y el aumento de consumo de agua pura. Sí, nos tenemos que asegurar que el paciente esté con una adecuada hidratación. ¿Por qué? Porque la mayoría, no estoy diciendo todos, pero un gran porcentaje de la población usa tenofovir y el tenofovir pues a largo plazo se ha demostrado que sí tiene cierta afección renal. Entonces sí, tenemos que estar como área de nutrición muy pendientes del estado de hidratación del paciente. El área de farmacia lo refuerza, pero sí es como muy importante hacer énfasis en la importancia del agua pura en este tipo de, pues, por el tipo de medicamento que están usando. Ahora, ¿cómo manejamos las dislipidemias? Como yo les había comentado, uno de los efectos secundarios a largo plazo de los antirretrovirales es el aumento de triglicéridos y colesterol. Pero, sin embargo, los puntos de corte no son los mismos que los puntos de corte en un paciente adulto. Entonces, aquí les voy a dejar los puntos de corte. El colesterol se considera aceptable abajo de 170, el colesterol total, el LDL abajo de 110 y el colesterol HDL arriba de 45. Aquellos pacientes que tienen un riesgo leve, o sea, moderado, podríamos decir, es de 170 de colesterol a 199, el LDL de 110 a 129 y de 40 a 45 el HDL. Y ya un paciente con un riesgo alto son más de 200 de colesterol total, más de 130 de colesterol LDL y menos de 40% en el colesterol HDL. Y con los triglicéridos. Para evaluar los triglicéridos, estos son los puntos de corte. De 0 a 9 años se acepta abajo de 75, de 75 a 99 es riesgo y mayor de 100 es como riesgo alto. Y sí, tenemos niños que tienen más de estas cantidades a pesar de la corta edad. Y de 10 a 19 años se considera aceptable abajo de 90, riesgo de 90 a 129 y riesgo alto mayor de 130. Aquí sí vemos muchas elevaciones de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque la mayoría de chiquitos todavía tienen lopinavir y ritonavir. Entonces, eso hace que nuestra población tenga mayor dislipidemias. Ahora, ¿qué vamos a tratar de hacer con esto? Primero es cambios en hábitos alimenticios, ejercicio y suplementación cuando sea necesario. Pero el énfasis es tratar de cambiar esos hábitos alimenticios y promover realizar ejercicio. Y aquí están como las recomendaciones nutricionales para tratar dislipidemias. Primero es aumentar el consumo de fibras, reducir el consumo de frituras, reducir el consumo de carbohidratos simples y promover la actividad física. A nivel general se habla que de grasa total podríamos utilizar hasta el 30% del valor energético total, pero que de esta sea el 8% de grasa, del 8 al 10% de grasa saturada, no grasas trans. El colesterol menos de 300 miligramos por día, incluso son 100 miligramos por cada 1000 kilocalorías. De grasa poliinsaturada por lo menos 20%.
Y sí, como decía aquí, promover el aumento del consumo de fibra y por lo menos de 8 a 28 gramos por día de fibra. Ok, suplementación con omega 3 de 1 a 4 gramos por día. Sí, cuando ya los niveles de colesterol y triglicéridos están muy elevados, sí promovemos la suplementación con este tipo de, sí, valga la redundancia, de suplementos como es el omega 3 y dependiendo del grado de severidad es de 1 a 4 gramos por día, lo que se recomienda. Okay. Otra cosa que sí vemos mucho en pacientes que ya llevan varios años consumiendo antirretrovirales son los síndromes de lipodistrofia. Existen 3 presentaciones. Entonces, por ejemplo, está la lipohipertrofia, que hay un aumento en la acumulación de grasa. La lipoatrofia, que tiene una pérdida de grasa en ciertas áreas del cuerpo. Y se encuentran asociados al uso de análogos de timidina como estabudina y sidobudina. Y pueden presentarse con otras familias de antirretrovirales. Y la lipodistrofia mixta es una combinación de ambos signos. Entonces, aquí cabal en las fotos pueden ver que es como mejillas un poco hundidas, usualmente la lipoatrofia así es como bracitos delgados y sí se puede ver como el corte de donde se hacen los músculos, área abdominal extendida, jiba de búfalo. Entonces, esos son los tipos de cosas que tenemos que ir evaluando. Perdón, yo no había visto que tenía preguntas. Las voy a responder. ¿Por qué no toman peso para la edad? Porque peso para la edad es un indicador de un estado nutricional global. No te dice cómo está el estado nutricional actual. Y buenos días. ¿Estas dietas se les hace un plan nutricional o listas de intercambio? Por ser personas con bajo ingreso económico, ¿cuáles son los alimentos más recomendados? Se les podría hacer, bueno, cuando sí ya se necesita, sí utilizamos listas de intercambio para que ellos dentro de su situación económica lo puedan comprar. Personas con bajo ingreso. Los alimentos más recomendados son los que tengamos a nivel, los que tengamos acceso a. Solo se hace el énfasis de que tratar de comer fruta y verdura, en lugar de, por ejemplo, gaseosas, chucherías, jugos. ¿Por qué? Porque entonces ahí buscamos el aprovechamiento de recursos. Con lo que ellos tengan, tratar de hacer una alimentación adecuada. Ahora sí, ya sigo con los síndromes. Perdón, pero no había visto el chat. Ok, la lipohipertrofia es la acumulación de grasa en abdomen, dorso, lo que les decía, dorso cervical, que es la jiba de búfalo. Y sí, en esta parte de acá se mira como una elevación de la grasa. Ginecomastia, sí, ya hemos tenido varios. Pérdida de peso de grasa periférica, cabal, en extremidades. Papada amplia, tórax amplio. En adolescentes con circunferencia abdominal mayor al 85% está asociada a un riesgo aumentado de síndrome metabólico. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Predisposición genética, pubertad, inflamación asociada a VIH, terapia con inhibidores de proteasa y favirenz, prevención, dieta baja en grasas y ejercicio. ¿Y qué monitoreamos? Buscamos cambios corporales en cada consulta, circunferencia en cintura, índice de masa corporal, y aquí ya empezamos a tomar pliegues y los evaluamos contra ellos mismos, ¿verdad? Si hay un aumento o una disminución de la cantidad de grasa a través de los pliegues. Ahora, con la lipoatrofia en general es una pérdida de grasa subcutánea en cara, es en las nalgas y en las extremidades hay una disminución de grasa en tronco, las venas están resaltadas y hay un adelgazamiento del pliegue tricipital. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obesidad previa al tratamiento. Prevención es una dieta hipercalórica pero baja en grasas y ejercicio. Formas severas de interrumpir el uso de sidobudina, estabudina ya no usamos. Y monitoreo, examen físico, pliegue tricipital. Y es mucho ojo, o sea, realmente al final es mucha la evaluación clínica que tú puedas hacer. ¿Y cuál es el monitoreo del síndrome de lipodistrofia? Este se encuentra asociado a otras alteraciones, como por ejemplo elevación del perfil lipídico, también la glucosa en sangre, por lo que se debe tener un monitoreo continuo. ¿Se acuerdan que les dije al principio que esto idealmente hace cada 6 meses para estar como realizando este tipo de alteraciones?
El monitoreo de cada paciente consta en vigilar en cada consulta cambios de peso, cambios de composición corporal, acumulación o pérdidas de grasa a partir de toma de circunferencias, así como pliegues, y la propia percepción de la imagen corporal, tanto del paciente y de uno, porque uno ya dice, ah, sí, aquí ya empezamos a ver signos de lipoatrofia, y con el tiempo sí se van dando. Analizar laboratorios, siempre vigilar su adherencia, tolerancia al tratamiento, y siempre se refuerza su plan nutricional. Si existen cambios a nivel de composición corporal, debemos de tomar otras mediciones como es cintura, cadera, abdomen, cuello, circunferencia media de brazo, de pantorrilla y de muslo, y toma de pliegues. Otra que es muy importante, porque ya hemos tenido un par de chicos que han presentado ginecomastia, es la medida del pecho en varones. Y, ok, para el síndrome de desgaste, ya voy a terminar, es una pérdida de peso persistente más del 10% del peso corporal basal. Aquí es una disminución por lo menos de 2 líneas percentiles en la curva de peso para edad en niños menores o iguales de 1 año, y el 5% percentil en la curva de peso para talla en 2 mediciones consecutivas con más de 30 días de diferencia. Estos son como que nuestras antropométricas que nos van a saltar la luz roja de que algo no está bien. Y los síntomas asociados, por ejemplo, son diarrea crónica, 2 deposiciones al día por más de 30 días, y fiebre documentada, más de 30 días, intermitente o constante. No vale que, ay, mira, si es que lo sentí calientito. O sea, sí tiene que ir una fiebre documentada. ¿Y cómo vamos a manejar el síndrome de desgaste? El manejo de síntomas asociados a través de modificaciones alimentarias. Fórmulas de recuperación nutricional. Cuando el paciente llega desnutrido y usualmente con una mala absorción, valoramos el uso de fórmulas semi o elementales. El problema de estas fórmulas es que paliativamente, o sea, el sabor es bien feíto. O sea, sí, de verdad, si es por sonda, creo que no hay ningún problema, pero que el paciente se la tome sí es un poco complejo, porque el sabor no es agradable. Las fórmulas poliméricas de casinato de calcio sin lactosa o soya, estas sí son mejor toleradas, tienen un sabor un poco más rico, y lo que tratamos es de progresar, realizar un traslado a fórmulas poliméricas con lactosa o mezclas vegetales de acuerdo a tolerancia y consumo. Esto usualmente es cuando están hospitalizados, un manejo de síndrome de desgaste en hospital. Idealmente deberíamos de empezar con una fórmula semi-elemental o elemental. La tolerancia PO no es muy buena, pero si es por sonda, creo que esa es como la base para empezar. Luego ya podríamos evaluar pasar a caseinato de calcio sin lactosa o soya, y procurar que al final de mi tratamiento yo llegue a una forma polimérica, porque polimérica es como la leche que uno toma normalmente. ¿Por qué? Porque este tipo de suplementos sí los podemos conseguir en casa de forma más, pues, de forma constante. Valorar el uso de ATLC. El ATLC es un alimento terapéutico listo para el consumo. Es un paquetito así, y así de grueso, de mantequilla de maní, grasa, azúcar, pero este paquetito tiene 500 calorías, entonces es un boom en el estado nutricional. Sí sabe un poco chicloso porque es mantequilla de maní y es un poco dulcito. Entonces lo que hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de tener este alimento terapéutico listo para el consumo, porque este sí no lo tenemos siempre, es que se los partimos en cuadritos y que los dejen enfriar. Entonces se comen un cuadrito para el desayuno, uno para el almuerzo, uno para la cena. Entonces ahí se comieron el paquetito de 500 calorías distribuido en 3 tiempos de comida a lo largo del día. Y ya en casos muy extremos, yo he usado esto una vez, en 6 años solo una vez. Es el acetato de megestrol. Sin embargo, en PEDIA no hay una dosis establecida, y algunos estudios dicen que de 4 a 15 miligramos por kilo por día, y ir vigilando constantemente el aumento de peso para ir haciendo las modificaciones. Como les digo, yo en todos los años que en PEDIA, solo una vez he utilizado acetato de megestrol, pero la paciente estaba ingresada. Entonces, porque aparte de todo, este es carísimo. Entonces, sí, este es así como que lo último que podemos hacer para tratar de solventar el síndrome de desgaste en el paciente.
Y, ok, esto ya es lo último. ¿Cuál es el manejo nutricional de diarreas o síndrome de mala absorción? Primero, el uso de fórmulas semielementales o elementales, porque esto nos va a ayudar a reducir como esa diarrea osmótica que tiene. Dieta de alta absorción. También vamos a identificar y manejar la intolerancia a la lactosa. Y aquí sí ya podemos valorar uso de glutamina y probióticos. La glutamina está clínicamente probado que reduce molestias gastrointestinales y ayuda a mejorar la función intestinal. Y los lactobacilos reuteri están clínicamente probados para reducir diarrea y restablecer el equilibrio intestinal. Entonces, esto sí lo tenemos que manejar, solo para evitar el riesgo de translocación bacteriana del lado o sea, con la ayuda de los médicos. Y listo, terminamos. No sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta. Gracias, licenciada Jennifer. Si hubiera alguna consulta específica para la licenciada, pues este es el momento que tenemos. Buenos días. Solo para aclarar una duda que tenía, mencionábamos que el riesgo de transmisión con la lactancia materna